con el hermano Francisco para dirigir este culto y le dije, el tema del mensaje va a ser Jeremías 6:16, el punto de partida de este mensaje. Poco iba a imaginar que cuando llegué el viernes y me puse a escuchar el mensaje del domingo pasado, el Señor también habló de Jeremías. Es difícil escuchar un mensaje de Jeremías en un año, pero escuchar 2 mensajes seguidos sobre Jeremías, algo el Señor quiere decirnos, hermano, porque no es un profeta habitual, no es una lectura corriente, no es un mensaje fácil de entender muchas veces, pero hay una constante en el mensaje del profeta Jeremías. Voy a leer el versículo que os decía, Jeremías capítulo 6, versículo 16, en el que dice, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y si acabase el versículo aquí, sería un versículo extraordinario, pero no acaba aquí el versículo. Mas dijeron, no andaremos. El mensaje de Jeremías, y en las últimas semanas el Señor me llevó a releer este libro, es tremendo. Porque la frase que más se repite en todo este libro, y os animo, que sé que no es un texto fácil de leer, pero por algo el Señor lo dejó inspirado para ser su palabra, es la palabra del Señor vino a mí. Me dijo el Señor. Eso se repite en todos los capítulos y en algunos varias veces. Por lo tanto, siempre es bueno recordar un mensaje que nos habla de las cosas que el Señor nos ha dicho. Un mensaje que está llamando al pueblo a obedecer a Dios y apartarse del pecado, apartarse de las costumbres con las cuales el pueblo se había habituado. Permitidme que leamos algunos pasajes. El primero en el profeta Isaías, un poco anterior, Isaías capítulo 30, versículo 9 al 11. Isaías ya profetizó del pueblo de Israel, Isaías 39, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Me alegro que nadie dice amén a este texto. Bueno, ha dicho amén la que no decimos amén al texto, ¿verdad? Porque es tremendo. Lo que la gente quería escuchar eran las cosas halagüeñas. Que el Señor nos va a bendecir, que el Señor va a prosperar nuestra vida, que el Señor va a prosperar a nuestra familia. Hoy estamos en la presentación de una niña. ¿Y qué deseamos? Decirle a Javier y a Cinta, que el Señor os bendiga, que el Señor fortalezca. Claro, pero hay tiempos en los cuales el Señor tiene que decirnos, abrir los ojos. No siempre puede ser todo halagüeño. Mientras el mundo se pierde, mientras la iglesia pierde la identidad de la santidad del Señor. Y en ese sentido, el profeta Isaías ya advierte. En Jeremías, capítulo 9, versículo 13, el profeta dice, dijo el Señor, fijaros que se repite siempre, dijo el Señor, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a la voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Se fueron tras la imaginación de su corazón. El Señor ha dejado su ley claramente escrita. En aquellos tiempos
no todos podían tener un pergamino y muchas partes de la Biblia ni siquiera estaban escritas. Pero la parte de la ley que Dios dio a Moisés estaba escrita, era recordada. El mismo rey Josías, unos años antes, había descubierto los rollos de la ley, había vuelto a leer al pueblo la ley. Pero hermanos, nosotros tenemos toda la palabra de Dios revelada. Sin embargo, muchas veces veo que nos ocurre lo que le ocurría al pueblo de Israel. Querían andar conforme a la imaginación de su corazón. Bueno, está bien lo que dice la Biblia, y claro que es bueno, pero yo siento, a mí me parece, los tiempos de ahora son para andar las cosas de otra manera. Y hermanos, así enseñaban los padres a los hijos. Y vivimos una sociedad que se alarma de aquellas aberraciones sexuales en la conducta de los jóvenes, en la conducta de los hombres y de las mujeres. Pero a veces oímos comentarios de madres que dicen, bueno, si yo fuera joven ahora, haría muchas cosas que no hice de antes. Y están enseñando a caminar a sus hijos por caminos de perversión. Pero luego nos alarmamos de que esa perversión nos alcanza. Los padres tenemos que enseñar a los hijos, no conforme a nuestro corazón, sino conforme a la palabra de Dios. Y Javier y Cintia lo saben, que está bien que nuestro corazón nos influya, pero que nuestro corazón sea atrapado por la palabra y la revelación del Señor. En Jeremías 37:3 se nos habla de un rey con el cual tuvo muchos enfrentamientos Jeremías, el rey Sedequías. Este rey tuvo un buen padre, el rey Josías, un padre que hizo lo recto delante del Señor. Y en Jeremías 37:3 envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selenías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Marasías, para que dijesen al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros al Señor, nuestro Dios. Él, sabiendo que las cosas estaban mal, le dice, ruega por nosotros al Señor. Hay gente que dice, y hace unas semanas se invitó a pasar adelante y muchos hermanos vinieron para que se orase por ellos. Gloria a Dios. El rey Sedequías le dijo, ora por nosotros. Qué bueno es querer oír la voz de Dios. Pero lamentablemente, muchas veces no hay tiempo o no hay ganas de oír la voz de Dios. Hay expectativas de esa realidad, pero no esas ganas. Fijaros en Jeremías 37, versículo 8, leyendo. Por eso os digo, aprovechar esta semana y leer estos capítulos. Dice el capítulo 8 de Jeremías, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová. No os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen en ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Ora al Señor Jeremías. Y Jeremías dice, van a venir los de Babilonia, va a venir el rey Nabucodonosor y va a destruir esta ciudad. Los profetas y los sacerdotes le decían al rey, mira, aquí está el templo de Jerusalén, mira qué hermoso el templo, aquí está la presencia de Dios, aquí tenemos el arca de la alianza, aquí tenemos el altar de los sacrificios. Dios ha permitido, y como ya Javi os contó la semana pasada, el pueblo, la parte del norte de Israel ya estaba deportada. Pero aquellos decían, tenemos el templo y estaremos bien aquí. No escuches a Jeremías. Pero Jeremías venía con una palabra. Y aunque Sedequías le dijo, ora por nosotros, lo que quería era oír lo que él quería oír, no lo que Dios quería decirle. Hermanos,
hay que tener ganas de oír la voz de Dios, no de que Dios nos complazca en nuestras peticiones. Y muchas veces decir la verdad es ir contracorriente. Y Jeremías, el pobre hombre, tuvo que vivir toda su vida contracorriente, porque todos decían lo contrario de lo que él decía. Pero todo lo que él dijo se cumplió y se hizo así. Jeremías continúa hablando y en el capítulo 38, versículo 15, dice, y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declarare, porque vino Jeremías otra vez a preguntarle, y Jeremías dijo a Sedequías, si te declarare, no es verdad que me matarás, y si te diere consejo, no me escucharás. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos, que se han pasado a los caldeos, no sea cosa que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías, no te entregarán, oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Jeremías volvió. Él sabía que el profeta Jeremías estaba hablando la palabra de Dios. Dice, ¿qué hago? Otros me dicen que el Señor va a defender su templo y que no va a permitir. Pero hermanos, el Señor estaba claro y resuelto. Que os arrepentía el pueblo o iba a ser destruido. El Señor no quería participar un día del culto a Dios y otro día del culto a los Baales. Un día celebramos aquí la alabanza y adoración al Señor y otro día nos vamos a vivir de cualquier manera. Y así confundimos a nuestros hijos. Y los primeros que dicen que no estamos viviendo en integridad somos nuestros hijos. Y Jeremías va en secreto, porque ya tenía miedo. Él era el rey, pero tenía miedo. Y recibe una palabra clara. Entrégate a Nabucodonosor y te salvarás. Si no te entregas, toda tu familia será destruida. ¿Y qué hizo Jeremías? ¿Oyó la voz de Dios? No, oyó las presiones de alrededor. Qué lástima que las presiones del mundo en el que vivimos condicionen nuestras actitudes, condicionen nuestra manera de hablar, condicionen nuestra manera de actuar y no sea la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a Jeremías? Que tuvo que ver cómo todos sus hijos morían delante de él a manos de los caldeos y a él mismo le sacaron los ojos y fue deportado. Tenía un camino, pero no había tiempo para oír la voz de Dios. Había tiempo para oír lo que le decían los otros, que había que matar a Jeremías. Por eso Jeremías dice, es que si te digo lo que va a pasar es que me vas a matar. No, te voy a defender. Y no es que Sedequías defendió a Jeremías, es que Dios defendió a Jeremías. Hermanos, Dios siempre nos va a defender. Dios siempre va a hacer lo bueno. El rey tenía la opción de salvarse, él y su familia, pero no lo hizo. No hay más dolor para un padre que ver un hijo perderse en los caminos del Señor. Y Josué nos dio el ejemplo. Elegid lo que hagáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y que el Señor pueda confirmar en nosotros la promesa que dio al carcelero de Filipos. Serás salvo tú y tu casa. Por eso presentamos a los niños. No porque es un acto ritual, sino porque es un compromiso de que queremos oír la voz de Dios para que toda nuestra familia sea salva. Nuestros hijos y los que ya tenemos nietos, nuestros nietos. Y los que tenéis más bisnietos, pues seguro que os gozáis en ver andar en los caminos del Señor. No basta con oír la voz de Dios. Es necesario continuar. Jeremías 42, versículo 1.
Vinieron todos los oficiales de gente de guerra, y Joanán, hijo de Carea, Jezanías, hijo de Oseías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que el Señor os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Ya muchos del pueblo habían muerto, ya la cosa se estaba poniendo fea, y entonces ya van algunos de los principales, que aquí se menciona: Jeremías, ora por nosotros. Vuelve a pedirle al Señor. Y el Hijo de Dios siempre está dispuesto a interceder. Este mundo necesita intercesores. Necesita intercesores porque el mundo está yendo al caos. En el fondo estamos preparándonos para la segunda venida de Cristo. Y la iglesia tiene que ser esa sal y esa luz que alumbre y que interceda por los gobernantes y por el mundo. Y ser esos que ponen un punto de diferencia en buscar a Dios. Pero fijaros, ellos dicen que necesitan la palabra de Dios. Versículo 7. Versículo 6. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, la cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Versículo 8. Versículo 7. Y aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. No oró Jeremías y ya tuvo que estar 10 días orando. Hermanos, a veces nos cuesta, como a los discípulos, estar una hora orando. Pero Jeremías era un hombre de oración. Qué importante es la oración de los padres sobre los hijos, de los abuelos sobre los nietos, de los hermanos unos por otros. Por eso la reunión de oración es la realmente reunión importante de la iglesia, hermanos. Porque en la oración de la iglesia es donde Dios se revela. Y a veces no en un jueves o no en un rato en tu casa, en la insistencia. Dice que 10 días después vino palabra de Jehová. Y llamó a Jonadán, versículo 8 del capítulo 42. Y llamó a Jonadán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y les dijo: así he dicho el Señor, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Realmente, ahí estaba la palabra del Señor hablando. Y en el versículo 43, versículo 1 al 4, dice: y aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas esas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osías, y Jonatán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentiras dices. Pero si me habéis dicho que ore por vosotros y que os diga lo que Dios ha dicho. Pero ahora cuando os digo lo que no queréis oír, dices: mentiras dices. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros, para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Jonadán, hijo de Carea, a todos los oficiales de la gente. Querían oír la voz de Dios, pero no querían obedecer la voz de Dios. Creo que ese es uno de los graves problemas de la iglesia en nuestro tiempo. No falta voz de Dios. Pero decimos: no puede ser que eso sea lo que el Señor quiere para mi vida. Oír la voz de Dios y no obedecer la voz de Dios es lo que la gente dice con sus labios, pero no hace con su corazón. Hace un rato estábamos cantando un coro: te amo, mi Dios, te amo, mi Rey, te amo, mi Señor, vivo solo para ti. ¿Es eso la verdad de mi vida?
¿Es eso la verdad de mi vida? ¿O es un coro que, claro, en medio de la alabanza y con los instrumentos no, no lo cantes más. Si oímos la voz de Dios y no obedecemos, ¿somos mejores que el pueblo de Israel? Que estaba pidiendo a Jeremías eso. Realmente la gente quiere oír la voz de Dios, pero la bendición viene por obedecer la voz de Dios. La fe viene por el oír, pero la fe te lleva a la obediencia. Si no, no es una fe genuina, si no, no es una fe auténtica. Hoy es otro tiempo, podemos pensar. Nosotros no estamos con una estatua de Baal. Nosotros nos vamos detrás de las imágenes en la Semana Santa. Pero hermanos, quizás hay intereses, prioridades en nuestras vidas que nos honran. Uno de los peligros que tenemos es que los hijos nos desvíen del centro que debe ser nuestra vida, que es Dios. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Nos habla de vivir de una manera santa y piadosa, de vivir de una manera agradable a Dios. Hay un proverbio castellano que, por lo simple que es tremendamente completo, que decían los castellanos antiguos: lo primero es antes. Bueno, claro, es evidente. Lo primero es antes. ¿Y qué es lo primero de nuestra vida? Dios. ¿Y cuántas cosas hay antes que Dios en mi vida? Lo primero tiene que ser antes. Si Dios no está antes que mis hijos, antes que mi esposa, antes que mi familia, antes que mis intereses, entonces es que no es lo primero. Bueno, el domingo sí, lo primero, pero luego en el día a día es que a veces no. Bueno, hermano, lo primero tiene que ser antes, siempre. Muchos están cansados de escuchar mensajes como los de Jeremías, de que hay luchas, de que vienen dificultades y opresiones. Y muchos quieren que la iglesia sea un remanso de paz, un lugar donde venir a alabar al Señor, a que oren por mí, a que me den su bendición. Hermanos, en un mundo que se está destruyendo día a día, la iglesia tiene que ser un lugar, reflejo de la necesidad que hay en nuestro mundo, donde se intercede y se clama para que nuestros hijos no caigan en las garras de un mundo egoísta y soberbio. No podemos pretender que como iglesia vamos a vivir en paz cuando el mundo se está desmoronando, cuando los principios de la palabra de Dios son alterados y saboteados, cuando lo bueno de la palabra de Dios dice la sociedad que es malo, y lo que la palabra de Dios dice que es malo, dice que es bueno, sea en conductas personales, sea en conductas sexuales, sea en maneras de entender las prioridades de la vida. ¿Cuál es el principio de nuestro? ¿En qué va a estar centrada nuestra prioridad? ¿En oír? ¿En obedecer la palabra de Dios? ¿O en vivir santa y piadosamente, como dice el Señor? Jeremías no tuvo mucha ayuda. Apenas le ayudó un hombre, Ebed-Melech, y él pensó: bueno, ahora ya están quedando pocos, te van a matar a mí y me van a matar a ti. Pero en Jeremías 39 el Señor le dice: no, tú mantente fiel al Señor. Nuestra vida está en las manos del Señor, hermanos. Y como dice nuestro hermano Gerardo de Ávila, podemos morir por accidente, pero nunca accidentalmente. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y aunque Ebed-Melech pensaba, como
como he estado defendiéndote y apoyándote y ayudándote a sacarte de la cisterna cuando te metían y esas cosas, pues ahora van a venir, te van a matar a ti y me van a matar. Y dice, no, no te preocupes, el Señor nos va a librar. Y mirar algo tan interesante. Jeremías capítulo 39, versículo 11 y 12. Y Nabucodonosor, un rey pagano, un rey babilónico, Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, cerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijera. Fijaros que el rey Sedequías apenas se valía, y Dios usó a Nabucodonosor, un rey impío, que al final, por el testimonio de aquellos 3 jóvenes y del mismo Daniel, tuvo que reconocer, no hay otro Dios más que el Dios de Israel, más que el Dios de Daniel, más que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero es que antes Dios le había dicho, a Jeremías no se toca. Hermanos, cuando oímos, obedecemos y vivimos para Dios, ¿sabes quién nos toca? Dios. Nadie más. Porque Él no permite que caiga un cabello de nuestra cabeza. Si nuestros hijos los guiamos en nuestros caminos, ¿quién los va a tocar? Dios. Los vamos a poner ahí. Nabucodonosor entró en Jerusalén con esa orden. Arrasó. No quedó piedra sobre piedra de las murallas, las puertas quemadas, el templo reducido a cenizas. Todo quedó destrozado. ¿Sabes quién se salvó? Jeremías. ¿Sabes quién se salvó? Los que se fueron deportados a Babilonia. Como escuchábamos el domingo pasado, Daniel prosperó, triunfó, porque hicieron lo que Dios había dicho. Y Dios había dicho, los que vayan obedeciendo, aunque parezca que vas en contra de tu sentido común, si vas a favor de la palabra de Dios, vas a prosperar. Andar en la voluntad del Señor y no querer que el Señor adapte su voluntad a mi vida es lo que tiene que marcar mis prioridades. Nuestros hijos necesitan oír y ver en nosotros el mensaje de Dios. Recordemos el pasaje de Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Las sendas antiguas no son las de cuando yo era joven. Las sendas antiguas, dice Jeremías, que eran las que estaban antes que él. Y Jeremías es 600 años antes de Jesús. No estamos pensando, ni estoy hablando de hacer las cosas como se hacían. No, ni como las hizo en la Reforma, ni como... Las sendas antiguas estaban antes de Jeremías. Preguntad para saber cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Hermanos, qué preocupación tenemos los padres. ¿Qué será de nuestro hijo? ¿Qué será de Ana, que la presentamos hoy, que apenas tiene 1 añito? ¿Cómo estará el mundo dentro de 20 años cuando Ana tenga 21 años? ¿Cómo estará el mundo de bien o de mal o de desastroso? Pero aquí dice, preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Queremos criar a nuestros hijos en descanso? Las sendas antiguas, las sendas del Señor. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 7, el Señor habló a través de Moisés diciendo, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Qué bueno es que cuando los hijos nos pregunten, ¿cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuál es el camino que tengo que andar en mi vida? Podamos darle respuesta. Como padres, como ancianos, como abuelos. Qué importante que podamos vivir en ese descanso de los que andan en los caminos del Señor. Sendas antiguas no es mirar atrás, hermanos. Sendas antiguas es aprender de lo anterior. Porque mirar atrás, el Señor nos dice que eso no es sabio. Es aprender. Aprender de Abraham. ¿En qué senda andó Abraham? En la senda de la fe. Salió sin saber a dónde iba.
pero salió sabiendo con quién iba. Qué importante es que sepamos con quién vamos. ¿Con quién vamos? Porque si voy con el Señor, voy a llegar. ¿A dónde? A donde Dios quiera. Pero voy a llegar. La senda de la fe. La senda de la obediencia, Isaac. Hijo, vamos a hacer un sacrificio. Ah, vale, padre, qué bien. Llegaron al monte. Y le dice a Abraham, Isaac, el sacrificio eres tú. Bueno, padre, si el Señor te lo ha dicho. Obediencia. Isaac, voy a buscar una esposa para ti. Vale, padre. Bueno, son otros tiempos, ¿no? Yo no voy a buscar esposo para mis hijas. No los busco. Pero obediencia. El camino de la obediencia le llevó a Moriah, le llevó a Rebeca y le llevó a heredar la promesa. Jacob, la senda del coraje, de la valentía, del que no se conforma con lo que tiene, del que quiere estar el primero en la bendición de Dios. De acuerdo que usó malas artes en algunos momentos, pero ¿cómo luchó para tener la bendición de Dios? ¿Cómo quiso comprarle a su hermano el derecho de primogenitura? ¿Cómo buscó la bendición de su padre? Y cómo luego allí en Betel, en la escalera, dice, Señor, tráeme y yo te bendeciré. Y en Peniel, allí luchando, había que elegir quedarse cojo o recibir la bendición de Dios. ¿Y qué eligió? Me quedo cojo, pero quiero la bendición de Dios. El coraje, la valentía, la decisión. El mundo necesita cristianos valientes. Nuestros hijos necesitan padres decididos a vivir la fe. La fe como la vivió Abraham. La obediencia como la vivió Isaac. El coraje de Jacob para ganar las mejores bendiciones. El segundo es del que nunca se habla. Se habla del primero. Y hermanos, eso no es egoísmo, es querer estar lo más cerca del Señor. Moisés nos enseña el camino de la santidad. Señor, yo no estoy preparado para ir a Egipto. Señor, yo ya no sirvo. Señor, yo ya estoy viejo. Pero al final entró. Y salió de tal manera que su rostro resplandecía. Tenía que ponerse un velo para que la gente... Santidad. Hermanos, estas son las sendas antiguas de las cuales está hablando Jeremías. La fe de Abraham, la obediencia de Isaac, el coraje y el valor de Jacob, la santidad de Moisés. La semana pasada se hablaba de una iglesia madura, para que sea una iglesia buena, apetecible, que crezca. Y hoy quiero hablar de que esa iglesia madura es la que anda en la correcta senda del Señor. En esa correcta senda, que oye la voz de Dios, que obedece la voz de Dios y que vive para Dios. Y en casas donde se oye la voz de Dios, donde se obedece la voz de Dios y se vive para Dios, en esas casas hay sendas derechas para los hijos. Hay camino claro. Luego nuestros hijos decidirán si quieren seguirla. Pero nosotros nos toca abrir el camino y preparar las sendas. Cuando todo el pueblo de Israel fue deportado, el general de Nabucodonosor le dijo a Jeremías, ¿tú para dónde quieres ir? Y Jeremías pudo decidir. ¿Por qué? Porque toda su vida había estado escuchando la voz de Dios. Porque toda su vida había estado escuchando y atendiendo a la voluntad del Señor. Y queridos hermanos, no hay nada nuevo que inventar. Podemos cambiar la forma de presentar el Evangelio. Hoy podemos tener internet, podemos tener un CD, podemos usar muchas cosas para predicar el Evangelio. Pero la senda y el mensaje ni podemos ni debemos cambiarlo. Ni debemos quitar, ni debemos añadir. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Y permitirme terminar leyendo
este versículo, Jeremías capítulo 6, versículo 16. Y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a aplicarnos, a preguntar. Es que no sé cómo. Bueno, pues pregunta, porque aquí lo dice claramente. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad. Mira quién está andando por los caminos de santidad. Mira quién está andando por los caminos de la fe. Y pregúntale cuál sea el buen camino y andad por él. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y espero que cambiemos el final del versículo, porque ellos dijeron, no andaremos, pero que nosotros hoy digamos, Señor, y yo sí quiero andar, yo sí voy a andar, yo sí quiero oír tu palabra, yo sí quiero obedecer tu palabra, yo sí quiero vivir para ti. Gracias, Padre Santo y Celestial, porque no tenemos que imaginar las cosas que tú quieres. Muchas de ellas ya están escritas en tu palabra. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú estás dispuesto a recordárnosla, a traer a nuestra memoria y a nuestra mente esa voluntad. Gracias por los hermanos y hermanas maduros y fieles que están andando en las sendas antiguas, en las sendas de la obediencia, en las sendas del compromiso, en las sendas de la santidad, que no aceptan cambiar en nada lo que tu palabra dice. Y Señor, yo te digo hoy, sí andaremos, sí andaremos. Queremos cambiar para mi vida, para mi casa, para mi iglesia, este versículo. No queremos cambiar el versículo, queremos cambiarlo para nosotros. Sí andaremos en tus caminos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a llevarlo ahora. En el nombre de Jesús. Amén.